Vamos a continuar con el tema de probabilidad. En esta ocasión veremos la diferencia entre frecuencia y probabilidad y enunciaremos la ley de Laplace. Entendemos como frecuencia el número de veces que ocurre algo y se representa f de s. Y también conocemos lo que es la frecuencia relativa, que es la proporción de veces que ocurre esa cosa y se representaría como la frecuencia dividido entre ese número de veces, donde n son los intentos y s el suceso. Veamos un pequeño ejemplo. Si yo lanzo un dado 10 veces y me sale 3 veces el número 5, la frecuencia es 3 y la frecuencia relativa sería 3 dividido entre 10. Pero yo no puedo decir que la probabilidad de sacar un 5 es del 30%, ese 3 dividido entre 10. Entonces, para eso está la ley de los grandes números. Esta ley lo que enuncia es que en la medida en que yo repito un experimento infinitas veces, la frecuencia relativa se estabiliza en el valor que nosotros conocemos como probabilidad. Es decir, que si yo repitiese el lanzamiento de los dados muchas veces, vamos viendo cómo en la gráfica esas frecuencias relativas van aumentando y se van estabilizando en torno a lo que conocemos como probabilidad, que sería un sexto, es decir, 0,1666 periodo. Es por esto que la probabilidad sería el límite cuando n tiende a infinito, es decir, el número de veces que yo intento el experimento lo hago muchas veces, de la frecuencia partido por el experimento que yo hago, el número de veces que hago el experimento. Y entonces, ¿qué es la probabilidad? Pues Laplace dice que la probabilidad de un suceso es el resultado de dividir el número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. Veámoslo con ejemplos sencillos. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, la probabilidad de sacar un 5 sería 1 dividido entre 6. Casos favorables, 1, solo hay un 5 en el dado. Casos posibles, 6, las 6 caras del dado. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de sacar par? La probabilidad de sacar par sería 3 dividido entre 6, porque tienes 3 casos favorables y 6 casos posibles. Veámoslo con cartas. Si extraigo una carta de una baraja que tenga 40 cartas, ¿cuál sería la probabilidad de sacar un as? 4 de 40, porque hay 4 palos en la baraja. ¿Vale? ¿Cuál sería la probabilidad de sacar oros? La probabilidad de sacar oros sería 10 de 40. Practica tú ahora este ejercicio. En una urna hay 7 bolas blancas, 4 rojas y 3 negras. Si sacas la bola negra, quedas eliminado. ¿Cuál es la probabilidad de que te elimines? Siguiendo con la ley de Laplace, veamos cuáles son las propiedades de las probabilidades. La probabilidad siempre va a tomar valores entre 0 y 1. No puede tener probabilidad negativa y tampoco puede superar el 1. ¿Por qué? Porque el 1 representaría el 100% de probabilidad, con lo cual es imposible que tengas más del 100% de probabilidad de que ocurra algo. La probabilidad de todo el espacio muestral, es decir, de todos los sucesos, evidentemente sería 1. La probabilidad del suceso opuesto será 1 menos la probabilidad del suceso. Y aquí viene lo más importante, y esta ecuación tenéis que apuntarla muy bien. La probabilidad de la unión será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección.
¿por qué se le resta la intersección? Porque la intersección, si yo ya he contado la probabilidad de A y he contado la probabilidad de B, la intersección está contada dos veces. La he contado dentro de los valores de A y la he contado dentro de los valores de B. Por eso hay que quitarla porque la hemos repetido. Entonces, ¿qué pasaría si los sucesos son incompatibles? Que no tendrían intersección, es decir, que no tienen nada en común y por lo tanto, solo en ese caso, la probabilidad de la unión sería la suma de probabilidades. Pero ojo, este es un caso muy particular. Veamos ejemplos. Si seguimos con el ejemplo de las cartas, al extraer una carta en una baraja con 40 cartas, la probabilidad de sacar un as ya hemos dicho que sería 4 de 40. La probabilidad de sacar oros, también lo hemos dicho antes, sería 10 de 40. ¿Por qué? Pues porque hay 10 cartas que son oro en una baraja de 40. Hay 4 palos, luego 10 cartas de cada palo. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de no sacar un as? Pues, como dice la fórmula, la probabilidad de no sacar as sería 1 menos la de sí que sacarlo. Como la de sacarlo hemos dicho que era 4 de 40, pues 1 menos 4 de 40, 36 de 40. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de sacar as o bastos? Es decir, que me da igual que me salga un as o que me salgan bastos. Pues aplicamos la fórmula de la unión. La probabilidad de as o bastos sería probabilidad de as más probabilidad de bastos menos la intersección entre ambos. 4 de 40 más 10 de 40 menos 1 de 40, total 13 de 40. ¿Por qué restamos ese 1 de 40? Porque hay una carta que es as de bastos. Y el as de bastos está incluido tanto en la probabilidad de as como en la probabilidad de bastos. Así que como lo hemos incluido dos veces, hemos de quitarle una. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Utilizaremos el ejemplo de las leyes de Morgan, pero esta vez aplicadas a la ley de Laplace. Y vamos a utilizar estos diagramas de Venn del principio. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar par? La probabilidad de sacar par, acordaros, son el suceso A, que tiene 3 casos favorables de 6 posibles. Por lo tanto, sería 3 sextos. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar múltiplo de 3? Solo hay 2 múltiplos de 3, que son el suceso B, el 3 y el 6. Por lo tanto, su probabilidad sería 2 sextos, casos favorables dividido entre casos posibles, como dice Laplace. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de sacar par y múltiplo de 3? Claro, par y múltiplo de 3 era la intersección, ¿vale? Que cumple las dos cosas. Solamente el 6 cumple ambas condiciones. Por lo tanto, sería un caso favorable de 6 posibles, un sexto. ¿Y cuál sería la probabilidad de sacar par o múltiplo de 3? Es decir, la unión. Pues la probabilidad de sacar par o múltiplo de 3 sería la de par más la de múltiplo de 3 menos la intersección. Acordaros de la fórmula. Por lo tanto, sería 3 sextos más 2 sextos menos 1 sexto igual a 4 sextos. Ahora, haz tú los ejercicios de la página 232 del libro.